Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos en general, que en esta noche nos acompañan en esta conferencia de Homeschooling Mamá Enseña. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10, que a la muerte de Josué, el discípulo de Moisés, se levantó una nueva generación que no conocía la palabra de Jehová, ni conocía al Señor, ni las grandes obras que él había hecho por el pueblo de Israel. Y de esta nueva generación que se levantó, se propició, se extendió una apostasía tan grande que conocemos al libro de los jueces como una de las historias o una de las etapas de la historia del pueblo de Israel más oscuras. Este texto no cobró tanta relevancia para mí, sino hasta la época en la cual, por la gracia de Dios, me convertí en padre. Tengo dos hijas, Vania, de 6 años, camino a 7, y Viviana, de 4 años, camino para los 5. Fue en ese momento cuando, bajo la perspectiva ya de ser padre, conversando con mi esposa, tomamos la decisión de criar a nuestras hijas haciendo homeschooling. Para mí era muy importante, y lo sigue siendo ahora mucho más, junto con mi esposa, que nuestras hijas puedan crecer entendiendo la palabra de Dios y siendo guardadas de un mundo que está diseñado para adoctrinar a nuestros niños lejos de la verdad de Dios, lejos del Evangelio. Y de esto justamente te quiero compartir brevemente contigo en esta hora. Ciertamente, esta era una preocupación para nosotros hace unos 6 años atrás. Hoy, 6 años después, la preocupación es aún mayor. Más que nunca estamos convencidos con mi esposa de que gracias al Señor tomamos la mejor decisión de hacer homeschooling con nuestras hijas, guardarlas de este mundo de maldad y entrenarlas para la piedad. Hoy en día, hermanos y hermanas, es cada vez más difícil proteger a nuestros hijos, básicamente por dos razones. Los niños, al ser todavía pues muy pequeños, son los más vulnerables. Sus mentes aún no están desarrolladas, sus emociones aún no han cuajado completamente. Son más inocentes en cierto sentido, más crédulos. No han desarrollado aún un discernimiento claro. Obviamente, como sabemos, el discernimiento viene con la madurez, con el crecimiento espiritual, y pues los niños no lo tienen aún. Ellos dependen en gran medida de las decisiones que sus padres tomen. Pero si nosotros como padres les entregamos abdicamos esta tan importante labor, que es formar en ellos el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento, entregándolos a un sistema educativo que está completamente comprobado que es inútil para las cosas de Dios y que solamente sirve para adoctrinarles en un esquema humanista, lejos de la perspectiva bíblica, pues definitivamente estamos cometiendo un grave error. Nuestros niños son vulnerables. Sus mentes aún están absorbiendo, formando y solidificando los valores y las convicciones que les van a acompañar toda su vida. Y entregarles a un sistema educativo, entregarles a un mundo de maldad, pues definitivamente es algo muy peligroso. Un niño pequeño, vuelvo a repetir, necesita disipularse, necesita entrenarse, necesita capacitarse, necesita poder aprender, y los encargados de esto son los padres. No en vano la palabra del Señor nos dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que todas estas cosas, el conocimiento y la convicción de que Dios es uno y que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, estas verdades importantísimas que no solamente son verdades teológicas para ser admiradas o ser memorizadas, sino son realidades que permean cada instancia de la vida humana y que deben de convertirse en una cosmovisión que filtra todos nuestros pensamientos. Estas verdades deben de enseñarlos los padres a los hijos, pues al acostarse, al levantarse, al caminar y en cada momento de la vida.
En vano el Señor nos enseña en su palabra, tanto en este texto que te acabo de mencionar, como en Efesios capítulo 6 versículo 4, animando a los padres a criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, nos muestra entonces que es responsabilidad primaria de los padres poder hacer esta labor. Vuelvo a repetir, nuestros niños no tienen el discernimiento suficiente, no tienen la capacidad todavía de filtrar las verdades que están recibiendo, o los conceptos que están recibiendo, mejor dicho, para poder diferenciar cuáles son verdades que deben atesorar para su vida y cuáles son cosas que deben de rechazar. La misma Biblia nos anima a esto, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero para poder hacer este ejercicio de filtrar, se necesita el discernimiento. Los niños no lo tienen definitivamente. Es labor de los padres poder formar en ellos esa capacidad. Pero ¿cuál es el gran problema? Que muchas veces los padres, aún nosotros, no tenemos ese discernimiento. Y eso deja en gran riesgo a nuestros pequeños. En tiempos antiguos, queridos hermanos, era tal vez más fácil poder criar a los hijos. No había tantas variables como hoy. Las redes sociales no habían explotado aún el Internet y el conocimiento al alcance de un clic no estaba pues todavía en el apogeo como lo es ahora. Ahora es muy difícil poder realmente hacer un seguimiento de qué están viendo nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos, con quién comparten nuestros hijos, de dónde están recibiendo información la mayor parte del día nuestros hijos. Hoy podemos ver en películas, en series, en novelas, en qué sé yo, cosas que horrorizarían a las generaciones anteriores. Vemos a nuestros niños expuestos indiscriminadamente a la pornografía, a la sexualización de la mujer, a la trivialización de las cosas que son reverentes o son importantes, y a muchas otras cosas más que no tiene el caso o no viene al caso mencionarlas, pero usted me entiende. Estamos hablando de que los niños desde muy pequeños ya están siendo expuestos a cosas que nosotros, nuestros padres o abuelos, o nunca fueron expuestos o fueron expuestos muy ya avanzada su edad. ¿Qué se está formando entonces en estos tiempos? Niños que desde muy pequeños pierden esa inocencia, pierden esa candidez de la niñez. Y podemos ver niños de 11, 10 años, 9 años haciendo bromas sexuales, bromas de doble sentido, hablando palabras soeces, vulgaridades, obscenidades, maquinando en sus mentes el mal, la malicia. Y queridos hermanos, cuando un corazón tan pequeño se empieza a endurecer tan pronto, querido hermano, déjame decirte, es más difícil que la semilla del Evangelio pueda crecer en esos corazones. No es imposible, por supuesto, Dios puede hacer su voluntad soberana, pero ¿cuántos problemas nos ahorraríamos como padres en la iglesia, en la escuela dominical? Soy pastor de una iglesia, conozco la realidad de la iglesia dominical, de los clubes bíblicos, de las CBDBs, y escucho a las maestras compartir acerca de la perversidad de muchos niños que a su corta edad, a 6 años, 7, 8, 9 años, 10 años, manejan el celular y acceden a la pornografía e infectan a sus compañeros, hablan vulgaridades, sandeces, y las maestras tienen que lidiar con estos niños y con sus padres que ejercen nulo control sobre sus hijos, no los pueden controlar. Estos niños más avivados, más avispados, entre comillas, se vuelven incorregibles, se vuelven indomables y los padres no saben qué hacer con sus hijos. Es que nunca se pusieron en la tarea de disciplinarlos y de criarlos y de disipularlos. Estos niños se expusieron al mundo, endurecieron sus corazones y ahora ya no los pueden controlar. Quiero en esta pequeña sesión, en estos minutos, que seguramente daría para hablar muchísimo más, pero entiendo el tiempo y el formato de esta conferencia. Quiero en esta noche animarte a que pelees la batalla, no solamente por tu propia vida espiritual, pero por tus hijos. Si tú eres padre, madre, familia, me estás escuchando, pelea por tus hijos. No los abandones a este mundo de maldad. No los abandones a este mundo de maldad. Están constantemente estos niños bombardeados por los medios de televisión, por los medios de internet, por los medios de comunicación en general. Recuerda, ellos carecen de sabiduría y entendimiento para saber qué decisiones tomar y qué deben filtrar y qué no. Ellos no están en posición de decir qué deben hacer. Y ese es un consejo para ti como padre.
Tus hijos no te pueden decir a ti qué es lo que ellos quieren ver en la televisión. Tus hijos no te pueden decir a ti qué película ellos quieren ver. Tus hijos no te pueden decir a ti qué programas ellos quieren instalar en su computadora. Tus hijos no te pueden decir a ti qué amistades ellos quieren tener. Eso no es un punto que tú puedes darle a ellos para que decidan, porque ellos no tienen el discernimiento suficiente. La palabra de Dios nos dice claramente que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, el discernimiento debería venir de parte de los padres. Usted es el que tiene que ejercer la autoridad que Dios le ha dado. Usted es el que tiene que liderar a sus propios hijos con amor, por supuesto, con respeto, con discernimiento, pero con sabiduría. Y poder estar enterado de qué cosas está viendo su hijo, con quiénes tiene amistad, qué tipo de conversaciones tienen, hacia dónde se están dirigiendo. No os equivoquéis, dice la palabra del Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con necios será quebrantado, dice la palabra del Señor también. Este bombardeo mediático, impío por supuesto, hacia los niños, hacia el mundo en general, no es algo fortuito, hermano, es algo diseñado. Todos sabemos ya de antemano, y no me da el tiempo aquí para poder explicarlo, pero sabemos que el Dios de este siglo, que de alguna manera está detrás de todos los acontecimientos que buscan apartar a las personas de la sincera fidelidad a Cristo, obviamente busca conquistar el corazón de nuestros hijos, con ideologías tan perversas y pervertidas, como las podemos ver en con simplemente hacer un clic en una página web o prender a un canal de televisión o simplemente mirar un canal de video stream en Internet. Este mundo, definitivamente, queridos hermanos, quiere el corazón de nuestros hijos, porque un corazón endurecido desde pequeño, pues va a ser un corazón pecador en gran manera en los futuros años de su vida adulta. Este mundo está buscando, Satanás está buscando que tus hijos acepten este sistema de pensamiento, este sistema de cosas, esta filosofía de pensamiento apartada de Cristo. Este mundo, Satanás, quiere que tus hijos hagan suyas estas creencias y que aparten su mirada de Dios. Este mundo, Satanás, quiere que tus hijos endurezcan su corazón y corran tras el pecado, corran tras los placeres, corran tras los deleites. Este mundo, Satanás, quiere entrar en la mente de tus hijos, capturar su mente y por supuesto también capturar sus corazones. Porque, queridos hermanos, una vez que capturan sus corazones, va a ser difícil hacerlos regresar nuevamente. Y muchas veces vemos aún en la iglesia, hermanos, personas que llegan a las congregaciones, escuchan la palabra de Dios aún hasta de buena gana, pero la palabra de Dios no puede fructificar en sus corazones. ¿Por qué? Porque sus corazones están llenos de afanes y de preocupaciones y de la debilidad por las riquezas o por los placeres, o están llenos de hábitos pecaminosos, de adicciones, que hacen difícil que la palabra de Dios pueda fructificar. Qué distinto es cuando podemos entrenar a nuestros hijos, cuidarlos. No podemos hacer la obra de salvación, no podemos salvarlos a ellos, por supuesto que no, pero sí podemos preparar el campo, preparar el terreno del corazón de nuestros hijos, para que cuando la palabra de Dios sea echada en ellos, y eso es obviamente labor no solo de la iglesia, pero de nosotros como padres también, esa palabra pueda fructificar y dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Qué lindo será tener hijos que han guardado sus mentes y sus corazones de toda la maldad de este mundo, que tienen su mente y sus corazones llenos de la palabra de Dios. Creo que todos nos alegramos y sentimos ese gozo y ese orgullo santo, ¿verdad? Al contemplar cómo jóvenes en la Biblia, como Daniel, como sus amigos, como el joven Samuel, como el joven Josué, fueron tan fieles al Señor desde su juventud, desde su corta edad, porque tenían un corazón enfocado en las cosas de Dios. Y cuánto quisiéramos que nuestros hijos sean así, pero cuántas veces la verdad es que batallamos con nuestros hijos porque no quieren ir a la iglesia, porque prefieren pasar tiempo en el internet, porque prefieren pasar tiempo en los videojuegos, porque tienen amigos mundanos, porque tienen amigos que los arrastran a la inmundicia. Pero déjame decirte,
Sí, muchas veces tratamos de disculpar esto y decir, bueno, es que son adolescentes, de que es la edad, es que es la edad de la rebeldía. No, déjame decirte una cosa, entonces es un buen trabajo desde pequeños, desde pequeños. Ese muchacho va a guardar en su mente y en su corazón la palabra de Dios. La principal responsabilidad es nuestra como padres. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos cuidándolos o simplemente estamos entregándolos a este mundo pensando que el mundo los va a discipular bien? O simplemente confiando que la iglesia, con una sola reunión a la semana de escuela dominical, va a hacer lo que tú deberías hacer durante los 7 días de la semana. Eso es imposible, es inaudito. ¿Cómo hacemos entonces para poder ganar el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer para poder capturar una vez más el corazón de nuestros hijos? Esta es una labor en equipo, hermanos. Tanto del lado de la iglesia, nuestros programas infantiles tienen que estar diseñados no para entretener, sino para disipular a los niños, enseñándoles la palabra de Dios desde corta edad, de maneras creativas, de maneras sencillas pero profundas, estableciendo clubes bíblicos, estableciendo EBDBs, reuniones donde nuestros niños puedan ser expuestos al Evangelio de maneras creativas, vuelvo a repetir, pero profundas, estableciendo dinámicas en las cuales los niños empiecen ya desde muy corta edad a interesarse en las misiones, a participar en algún tipo de nivel de servicio en la iglesia, pero también es una labor eminentemente de los padres. Sabemos que en esta actualidad, en estos momentos, los padres estamos fuertemente presionados por temas económicos, por temas de trabajo y muchos otros factores más, pero no podemos abdicar por lo urgente, lo importante. Lo importante es el corazón de nuestros hijos, aquellas personas que Dios ha delegado o ha puesto a nuestra disposición para poder cuidarlos, para poder entrenarlos y para poder dedicarlos al Señor. Entonces, como padres, tenemos que tomar responsabilidad, ser conscientes de lo que estamos haciendo. En primer lugar, cómo estamos siendo nosotros como ejemplos de fe. Es decir, ¿puedo pedirle a mis hijos lo que yo mismo estoy haciendo? ¿Puedo pedirle a mis hijos lo que yo mismo estoy ejemplificando? ¿Puedo decirles a mis hijos, vamos a la iglesia porque yo voy a la iglesia, vamos a orar porque yo estoy orando, vamos a leer la palabra porque yo la estoy leyendo? Una de las cosas que reconocía Pablo en Timoteo es la fe que había heredado, que había recibido, que había sido transmitida de alguna manera por su madre y su abuela. Bueno, en este caso, al parecer, pues el padre, al ser griego, no era creyente, pero de todas maneras la madre, aún sola, asumió la responsabilidad de esta crianza y de educar a sus hijos, a su hijo en la fe. Y cuán bueno fue para Timoteo esto, al punto de que Pablo reconoce que mucho del trabajo que él tuvo que hacer en Timoteo ya estaba hecho por su madre y su abuela. Él solamente puso, pudiéramos decir así, la cereza del pastel en la vida de Timoteo. Como padres tenemos que discipular a nuestros hijos, ser conscientes de que esa es nuestra responsabilidad y no podemos aplicarla, no podemos pensar aún que simplemente con llevarlos al colegio y pagar la mensualidad, ya estamos haciendo suficiente con criarlos. No. ¿De qué sirve, hermanos, que usted le pueda dar una profesión a su hijo? Si lo único que le da es eso, y el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, es un corazón pecador, incrédulo, endurecido, usted le ha hecho el peor de los males. Solo le ha dado la capacidad de generar dinero. Y ese dinero será utilizado en un corazón egoísta, en un corazón pecador, en un corazón alejado de Dios. Siempre decimos que el mejor tesoro que usted le puede dar a sus hijos es esa fe. Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que cree en Dios. Y eso, hermanos, es una labor que se llama discipulado. En las iglesias hacemos un discipulado, ¿verdad? Entrenamos a los nuevos creyentes 3, 4, 5, 6 meses, lo que sea necesario, hasta asegurarnos de que ese nuevo creyente tenga las herramientas básicas para poder valerse por sí mismo en la vida cristiana. Por lo menos ese es el concepto que debe de ser del discipulado, ¿verdad? No pensamos en el discipulado simplemente como un manual que tenemos que llevarlo unas cuantas número de semanas y una vez que se termine esa semana, pues listo, ya está, ya estás discipulado, ya puedes ser miembro de la iglesia. No, esa no es la manera como se ve el discipulado. La manera como se ve el discipulado bíblico es el acompañamiento que un creyente más maduro hace de un creyente nuevo, el tiempo necesario
para que ese creyente pueda empezar a valerse por sí mismo, es decir, desarrolle hábitos de disciplina espiritual que le conlleven a la piedad. Si tenemos esa preocupación con los nuevos creyentes, ¿cuántas más deberíamos tener con nuestros propios hijos? Porque en la mayoría de los casos, los nuevos creyentes que llegan a la iglesia son personas ya adultas, o por lo menos ya tienen uso de razón, o jóvenes, y tienen ya cierto grado de discernimiento. Pero nuestros hijos no, los criamos desde pequeños, desde que recién nacen. Con ellos hay una labor de discipulado de años en la cual usted tiene la preciosa oportunidad de formar en esos corazones una visión, una pasión, un amor. Déjeme repetirlo nuevamente de Deuteronomio 6. Dice, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo. Y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte, al levantarte, al esconderse en los dinteles de la puerta, en todo momento, en todo aspecto. Entonces, esto nos habla de muchas cosas, nos habla de que hay verdades que deben trascender nuestra propia vida o que deben de trascender de la parte informativa a cada área de nuestra vida. La teología no solamente es para donar un diploma, ponerlo en un instante, en un librero. La teología es para aplicarlo en la vida diaria y debe ser aplicada en primer lugar en mi propia vida, porque yo como padre debo ser ejemplo de mis hijos. Proverbios capítulo 20 nos dice, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Verdad? Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Entonces la primera responsabilidad es mía sobre mi propia persona. Tener cuidado de mí mismo, de mi propio corazón, de a dónde está dirigiéndose mi corazón, qué hay en mi mente. Porque yo voy a ser ejemplo de mi esposa y mis hijos. Y la segunda responsabilidad es la de enseñarle a mis hijos la palabra de Dios y cómo aplicarla en la vida diaria, cómo resolver los problemas diarios, cotidianos, usando la palabra de Dios. De tal manera que ellas puedan desarrollar no solamente una memorización, que es importante, pero no es suficiente, sino una habilidad, el discernimiento de cómo aplicar la palabra de Dios a los problemas y situaciones cotidianos de la vida diaria. De la vida diaria. En ese sentido, entonces, mi querido hermano, hermana, nuestra familia es nuestro primer campo misionero, es nuestro primer campo de ministerio, es nuestra primera iglesia, es nuestro primer lugar de entrenamiento y de discipulado. Es en las paredes de nuestro hogar donde nosotros vamos a influenciar con el Evangelio a nuestros hijos. No queremos formar moralistas, legalistas, religiosos, queremos formar personas que entienden el Evangelio, que lo conocen, que lo conocen. Vuelvo a repetir entonces, porque nunca está de más. No olvidemos que mi propia integridad, mi propia vida devocional, espiritual, es importante. Si yo no me encuentro en salud espiritual, entonces difícilmente voy a poder influenciar a mis hijos de una manera correcta. Si mis hijos me ven a mí perder el tiempo todo el día en el televisor, si mis hijos me ven perder el tiempo a mí todo el día en el internet, si mis hijos me ven a mí reírme de las bromas de doble sentido, reírme de las sandeces y las vulgaridades de la televisión, si mis hijos me ven a mí leyendo literatura burda, banal, absurda, si mis hijos me ven a mí jamás invirtiendo tiempo leyendo un buen libro acerca de Cristo, leyendo un buen material teológico, yendo a la iglesia más allá de los servicios regulares, si mis hijos jamás me ven a mí esforzarme, poner mis manos en el arado y servir al Señor, si mis hijos nunca me ven a mí testificar el Evangelio, si mis hijos nunca me ven a mí aconsejar a alguien o recibir hermanos en mi hogar y abrir mi hogar para la causa de Cristo, si mis hijos nunca me ven a mí esforzarme para poder administrar el dinero de una manera que agrade a Dios, si mis hijos nunca me ven a mí hacer un viaje misionero, dar mis diezmos y ofrendas al Señor, si mis hijos nunca me ven a mí doblado de rodillas, orando, cantándole al Señor, entonces nunca voy a poder impactarlos, influenciarlos correctamente. Ellos van a pensar simplemente que el cristianismo es una religión más y que simplemente es de domingo. El domingo sí levanto mis manos, canto, no, porque todo el mundo me ve, pero el lunes a sábado, pues simplemente me la paso en mi casa, hago mi vida normal. Entonces, esa es la peor manera de cómo podemos discipular a un hijo. La mejor manera de hacerlo, la mejor manera de ganar el corazón de nuestros hijos es cuando seguimos la palabra de Dios, hermanos. Es cuando caminamos con ellos, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro tiempo, por el tema del trabajo y todo, pero en todo tiempo que podamos, pasar tiempo con nuestros hijos, establecer una relación profunda con ellos, que nuestros corazones estén pegados al suyo.
darles esa confianza, esa amistad, pero con respeto, una disciplina, ¿sí? Porque el hecho de que tú seas amigo de tus hijos, usted sea amable o abierto o amoroso con sus hijos, no significa que usted no deba de ejercer la disciplina bíblica como corresponde. Usted debe disciplinar a sus hijos. Usted debe de enseñarles que el pecado tiene consecuencias. Usted debe enseñarles a amar a Dios. Usted debe enseñarles a sus hijos a ver las cosas con el lente de la palabra de Dios. Usted debe de contarles su testimonio, mostrarles lo que Cristo ha hecho en su propia vida. Usted debe hacer de la palabra de Dios el centro de su hogar. Entonces es importante el tiempo de enseñanza bíblica, es importante el tiempo devocional, es importante que usted le pueda comprar una pequeña Biblia para sus hijos y leerla con ellos hasta que ellos empiecen a leer y cuando sus hijas o hijos les hagan preguntas acerca de lo que están leyendo, pues usted debe conocer la palabra, porque si mis hijas me hacen preguntas bíblicas que yo no conozco, entonces eso me dice que yo necesito prepararme más. Entonces, la Biblia debe ser central en nuestro hogar. La Biblia debe ser central en nuestro hogar, hermanos. También necesitamos, obviamente, adecuar a nuestros hijos a pasar tiempo en la iglesia, no solamente los domingos, no solamente los domingos. Que nuestras hijas y hijos puedan entender que la vivencia en la iglesia no solamente es para algo de los domingos, sino que es en general. Es una vida de lunes a domingo. Es una vida constante. No solo somos cristianos los domingos, somos cristianos todo el tiempo. Y debemos exponer a nuestros hijos a amistades sanas, a amistades edificantes, a experiencias bonitas como un campamento, como un retiro, como un viaje misionero, como un evangelismo, donde nuestros hijos puedan ver a la iglesia de Dios actuando, trabajando, esforzándose, y ellos mismos pueden comenzar ya a participar en algunas actividades. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10, que las armas de nuestra batalla, ¿no? De nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Entonces, hermano, lo que usted está es una batalla espiritual donde la meta y la misión que usted tiene es la de batallar e impedir que se formen fortalezas en la mente y corazón de sus hijos o derribar las que ya se han construido. Porque tal vez por desconocimiento, por ignorancia o por descuido simplemente, hemos permitido que nuestros hijos edifiquen esas fortalezas, que el mundo las edifique en su corazón y en su mente. Y nos es difícil acceder ahora al corazón de nuestros hijos porque se han vuelto insensibles, porque se han vuelto orgullosos, porque se han vuelto duros de corazón. La palabra de Dios nos dice que tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Déjeme decirle, usted padre, que tiene hijos de muy corta edad, pequeñitos, 2, 3, 4 años. Es la edad precisa y preciosa para que usted pase tiempo con ellos y empiece a pegar su corazón al de ellos y enseñar la palabra de Dios desde pequeñitos. Llévelo a la iglesia, quítele el celular. No, no debe haber un niño de 4, 5, 6 años con celular. Muchos padres tienen la mala costumbre. No, para que mi hijo no fastidie, le doy el celular. No, para que mi hijo no moleste, le doy la tablet. No, para que mi hijo no moleste, le pongo la televisión. Le está haciendo un grave daño. No lo haga, por favor. No abdique esa responsabilidad. Usted no tiene que darle un celular, usted tiene que agarrarlo e ir a jugar con él. O salir a caminar con él. No, que quiero ver televisión. Ah, ahí está nuestro egoísmo, pues. Entonces no debió ser padre, no debió ser madre. ¿Usted me entiende? Si usted tiene hijos, entonces usted tiene que morir por ellos. Cuídenlos, quítenles el celular. Patalean, hacen berrinche, se les va a pasar. Se les va a pasar. No se van a morir, nadie se ha muerto por no tener un celular. Quítenles el celular, quítenles la tablet, quítele esas cosas, comience a pasar tiempo con sus hijos, salga con ellos aunque sea al parque, comience a hablarles de las maravillas de Dios, comience a compartir un devocional, comience a orar con ellos, comience a cantar, comience a hacer actividades, manualidades con ellos. Si usted tiene hijos ya más grandecitos y que ya han formado en sus corazones fortalezas, en su mente fortalezas de maldad, por exposición a los amigos en el colegio, a las malas costumbres, usted sabe que la gran mayoría
El mayor porcentaje de los niños que han accedido o que acceden a la pornografía lo hacen a través, uno, del colegio o dos, de familiares. El colegio muchas veces es un centro de corrupción. Sí, entrena intelectualmente en algunas cosas, pero básicamente es un centro, moralmente hablando, es un centro de corrupción. Y tal vez su hijo ya tiene esas fortalezas ahí. Tal vez no es la pornografía, tal vez son otras cosas, tal vez son los videojuegos, tal vez es otra cosa que se ha vuelto un ídolo en el corazón de su hijo y que le aparta de Dios. Es decir, cualquier cosa que su hijo quiera hacer antes de estar en la iglesia o antes de ir a la obra de Dios, eso es un ídolo, eso es idolatría. Su pequeño podrá tener pocos años, pero ya es un idólatra, ya es un idólatra. ¿Qué hacemos? La Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas. Empiece a pelear por su hijo. Ore, ayune, clame por ese muchacho. En cuanto y en tanto aún tenga autoridad sobre ese muchacho, esa muchacha, comience a poner orden y límites en la vida de esa criatura, o de ese joven ya tal vez. Es decir, usted no me sale a cualquier hora. Usted me sale y me regresa a esta hora. Usted no puede pasar más de X momento, X tiempo en internet o X tiempo en los videojuegos. Hay cosas no negociables en esta casa. Los domingos se va a la iglesia. Los miércoles de oración o los días de oración se va a los días de oración. Cuando hay campañas evangelísticas, toda la familia nos vamos. No te estoy preguntando, estoy diciendo que esas son las reglas en casa. ¿No te gusta? Pues listo. Si tú crees que eres grande, que eres suficientemente independiente, pues te vas a vivir solo. Pero mientras estés en esta casa y comiendo bajo esta mesa, te hacen las reglas de la casa. Puede parecer un poco duro. Hay personas que no tienen carácter, lamentablemente, para esto, pero querido hermano, hermana, si usted no lo hizo al inicio, cuando es pequeñito y cuando es más fácil, pues ahora va a tener que lidiar un poquito más para hacerlo, pero use las herramientas que Dios le ha dado. El ayuno, la oración, la intercesión, la autoridad misma que Dios le ha dado como padre, la disciplina bíblica, para comenzar a trabajar con el corazón de ese muchacho y hable al corazón de esa criatura, de ese joven, de esa señorita. Hable su corazón, comience a ganarse el corazón de ese muchacho, comience a orar y comience usted mismo a ser ejemplo de piedad, pero no lo deje simplemente abandonado a lo que este mundo va a hacer de él o de ella. Tenga cuidado con las amistades, porque una de las cosas que más corrompe a un niño son las amistades, son los muchachos incrédulos, amistades incrédulas. Y esa es una de las razones por las cuales no queríamos que nuestras hijas vayan al colegio. No porque no queremos que nuestras hijas no tengan amigos, nuestras hijas tienen amigos, pero todos los amigos están en la iglesia. No queremos que nuestras hijas tengan amistades con personas incrédulas. ¿Qué les van a aconsejar? ¿Qué les van a decir? No, nuestras hijas no tienen ningún problema, son muy sociables las dos, pero en la iglesia, en las células, en los clubes bíblicos, y lo que necesiten más, pues están sus padres, salimos con ellas, salimos a pasear, salimos a jugar al parque, pero no queremos definitivamente que mis hijas se expongan a niñas o niños que ya tienen un nivel de maldad grande porque han sido expuestos desde muy pequeños a la inmundicia de este mundo. Entonces, elija las amistades de sus hijos con cuidado, sea intencional. ¿Con qué tipo de personas quiere que su hijo o su hija se rodee? Yo quiero que mis hijas tengan contacto con personas que amen a Dios, que tengan las mismas convicciones que ella, que para ellos sea importante también lo que nosotros creemos que es importante, las cosas de Dios y de su palabra, por supuesto. No permita que sus hijos tengan una vida privada. ¿Cómo es esto? No puede haber celulares con contraseñas que yo no puedo acceder, computadoras con contraseñas que yo como padre no puedo acceder, a puertas cerradas en el dormitorio que yo no puedo entrar y ver qué es lo que está haciendo mi hijo. No permita eso. No lo permita. Mucha gente piensa, no, es que mis hijos necesitan su privacidad. Necesitan su privacidad, recuerda, él no tiene discernimiento. Usted lo que está haciendo simplemente es propiciando un espacio para que peque. Nada más. Tenga cuidado. No permita eso. Su hijo, su hija no debe tener nada oculto para usted como padre. Usted debe poder entrar a su celular y yo recomiendo realmente que nuestros hijos no tengan celular, sino hasta realmente ya muy avanzada su edad. ¿Para qué quiere un niño un celular a los 10 años? ¿Para qué quiere un niño un celular a los 12? ¿Para qué? No lo necesita. Obviamente, si tiene 15, 16, 17, bueno, vaya y pase. Pero a los 10 años, 5 años, ¿para qué quiere un celular? No lo necesita.
¿Para qué quiere una tablet? No la necesita. Usted puede comprar una, sí, puede instalar juegos y puede darle en algún momento del día, solo por un momento, por un tiempo, mientras sean cosas educativas, sí. Pero dejárselo para que esa persona indiscriminadamente instale lo que quiere instalar y vea lo que quiera ver, eso no lo puede usted permitir. No lo puede usted permitir. Igual con las computadoras, igual con lo que sea. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Qué más podemos pensar o qué más podemos hablar acerca de esto? Animarles, hermanos, ¿verdad? Esto puede parecer un poco complicado, puede parecer difícil de implementar, algo que nunca se ha hecho, mis hijos pueden rebelarse. Nadie está diciendo que lo haga de un golpe. Implemente poco a poco los límites. Comience a hablar claramente. Estas son las nuevas normas que van a regir en casa. Estas son las cosas que van a hacer, que van a suceder, que van a funcionar a partir de ahora. Usted tiene que poner orden. No permita que sus hijos le levanten la mano. No permita que sus hijos le levanten la voz. No permita que sus hijos le contradigan. Usted ejerce la autoridad que Dios le ha dado. Dice la palabra del Señor, la vara de la disciplina hace al hijo sabio, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. No queremos que nuestros hijos nos avergüencen, no queremos llorar más adelante porque nuestros hijos se han endurecido en su corazón y se están apartando de Dios y no quieren saber nada con Dios, simplemente porque nosotros no fuimos lo suficientemente firmes para enseñarles y para corregirles y para entrenarles. Más vale unas lágrimas de tus hijos hoy, ¿sí? Por un momento, que años de dolor y de tristeza y de lágrimas, tanto de él como tuyo, porque no supimos criarlos adecuadamente. Enseñar a nuestros hijos a obedecer y disciplinarles para la vida. Disciplinar no solamente es castigar, es formar, es discipular, es entrenar, es capacitarles para que ellos puedan comenzar, vuelvo a repetir, entendiendo esto, que el pecado tiene consecuencias, que Dios bendice la obediencia, que Dios guarda a aquellos que le obedecen y creen en Él, que hay un mundo de maldad del cual ellos no tienen nada que ver ahí, que ellos quieren entregarse a una causa mayor, que es la causa de Cristo, que es la causa del Evangelio. Eso es importante poder conocerlo y saberlo. ¿Qué más? Exponerlos a la vida de la iglesia, leerle biografías de misioneros, de grandes hombres de Dios, buscar material audiovisual de calidad acerca de creacionismo, por ejemplo, para poder responder las preguntas que tal vez nosotros como padres no podemos responder. Hay buenos videos de creacionismo, hay buenos libros que sus hijos pueden leer, inspiradores, motivadores, edificantes. Compren un libro que le ayude en su caminar con Dios, un libro devocional, para que ya empiecen ellos y a tener su propio devocional personal. Enséñele a adorar a Dios con la música adecuada, destierre completamente de su hogar la música mundana, la música impía que no adora a Dios, destierre de su hogar todo tipo de influencia. En mi hogar, le cuento, tenemos una televisión, pero no tiene señal, es decir, no capta señal porque no tiene antena y nunca la va a tener tampoco. ¿Para qué tenemos el televisor entonces? Usted se preguntará, bueno, lo tenemos para poder ver videos por internet que nosotros hemos seleccionado y calificado para que nuestras hijas puedan ver. Casi no vemos películas nosotros, no tenemos tiempo, pero las pocas que hemos visto son películas que definitivamente nuestras hijas pudieran ver o que no les va, o simplemente si es algo que tal vez tenga algo de una historia media dramática o algo por el estilo que entendemos que a nuestras hijas no les va a servir o no les va a edificar, simplemente no las vemos en un horario en que están despiertas. Pero si no, básicamente los videos educativos que ve son cosas cristianas, son cosas cristocéntricas, son cosas bíblicas que ellas pueden ver sin ningún problema. Entonces, destierre de su hogar cualquier cosa que pueda entorpecer su labor de discipulado. ¿Sí? Acceda a material cristocéntrico, bíblico, que pueda acceder a la vida de la iglesia, que usted pueda ser ejemplo de una vida cristiana también para ellos y que ellos puedan estar expuestos a todas estas cosas, queridos hermanos. Nuestro hogar, vamos a repetir, es este lugar de adoctrinamiento, es este lugar de enseñanza, es este lugar donde seguramente no vamos a ver resultados rápidos. Se dice que realmente para poder ver resultados en una persona ya madura, se requiere un discipulado de más o menos 3 años. Pero estos hijos que recién están formando su temperamento, sus emociones, recién están solidificando su personalidad, pues se requiere mucho más. Usted no va a ver resultados probablemente hasta después de muchos años. Va a haber resultados parciales,
Pero esto es una carrera de largo aliento, hermano. Esto es una carrera de años. Yo puedo gozarme cuando converso con mis hijas y me hacen preguntas de la Biblia o me hacen preguntas que me hacen ver que ellos están razonando, están pensando más allá de la mera enseñanza que se les brinda. Me alegra, pero yo sé que ellas todavía le falta mucho por aprender. Tienen muchísimo todavía por formar en su vida y es mi labor, tanto mía como la de mi esposa, estar allí para ellas, formándoles, entrenándoles, capacitándoles, viviendo con ellas momentos malos, momentos buenos, de la mano del Señor, mostrándoles a ellas cómo se vive o cómo se trata de vivir de una manera que sea en la medida de lo posible agradable para Dios, para que ellas cuando sean grandes, ellas puedan entender así es como se hacen las cosas y así es como por lo menos se trata de vivir de una manera agradable al Señor. No es mi intención convencer a nadie a hacer homeschooling, siempre lo he dicho, ser homeschooling no te hace más santo, ni es pecado enviar a tus hijos al colegio regular. Pero definitivamente sí pienso que hacer homeschooling es una buena manera de ahorrarte muchos problemas que te vas a ahorrar al enviar a tus hijos a la educación regular. Mi consejo sería, si no tienes el tiempo, no te consideras capaz, y yo creo que no hay razones para no considerarse capaz, en esta conferencia hemos estado viendo muchísimos y seguiremos viendo muchos temas para animarte a hacer homeschooling con tus hijos. Pero, a por ver, tal vez tú digas, bueno, tal vez más adelante voy a prepararme un poco más, voy a orar. Lo que sí puedo decir en este momento, tu hijo tal vez está yendo, tus hijos están yendo a la, colegio, a la educación regular. Ok, está bien. Considera igual el homeschooling como una alternativa, como una opción mucho mejor. Ya vas a ver otros videos o los has visto ya, donde hablan mucho más acerca de eso y no voy a entrar en ello, pero lo que sí te puedo decir es que en tanto tus hijos sigan una educación regular o aún que tus hijos hagan homeschooling, eso no quita tu responsabilidad para entrenar y discipular a tus hijos. El homeschooling no solamente se reduce a 2 horas o 3 horas al día de clase, no, es un entrenamiento diario. Que si tus hijos vayan al colegio, pues igual usted tiene que entrenar a sus hijos y discipularlos diariamente. Pregúntele a sus hijos cómo está, cómo le ha ido, trate de llegar al corazón de ellos, sepa, escuche las conversaciones de sus hijos, escuche las cosas que él piensa, que ella piensa, mire con quién conversa, con quién habla, con quién sale. No estamos diciendo que usted sea una especie de policía, que todo el tiempo esté detrás de sus hijos, no, pero es necesario saber qué están haciendo nuestros hijos, dónde están, no podemos descuidarlos. Tenga cuidado entonces de esto, ¿sí? Tenga cuidado de esto. Algunas preguntas para ir terminando. La palabra de Dios nos dice que somos la sal y la luz de este mundo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, la Biblia dice que lo somos, pero aún me falta mucho por aprender. Me falta sal aún, ¿verdad? No puedo aún presentar una defensa consistente y coherente del Evangelio. No pudiera responder a algunas preguntas o me siento corto al considerar mi propia vida espiritual y devocional. Y si yo me siento así, hermano, ¿cuánto más nuestros pequeños? ¿Y cómo entonces los podría enviar al frente de la batalla si no están listos? Queridos hermanos, muchas veces nuestros niños sobreviven, ¿verdad? Un poquito, recibiendo un poco de la palabra de Dios los domingos, y a veces es el único día que van a la iglesia, porque no nos llevamos otro día, porque nosotros mismos nos vamos otro día a la iglesia, y eso es terrible. Y así crecen, alimentándose de la maldad de este mundo, 5 días a la semana, 6 si consideramos, o 7 si consideramos que tienen amigos mundanos que le envían cosas terribles al celular, o por internet o por correo. Así nuestros hijos crecen con una fe débil, con una convicción muy débil, sin discernimiento, para que cuando lleguen a la educación superior nos perdamos completamente. En medio del ateísmo, el agnosticismo y tantas cosas más, nos perdamos completamente. ¿Por qué? Porque no nos capacitamos nunca. Es decir, los mandamos, es como si usted mandara a pelear la Segunda Guerra Mundial contra Hitler y la Alemania nazi con palos y piedras. ¿Verdad? No tiene ninguna oportunidad. Es así. Al enviar usted a la vida a un hijo que no ha sido bien capacitado y bien disciplinado en la palabra de Dios, usted está enviando a pelear una guerra con palos y piedras. No va a poder ganar y va a ser devorado por ese sistema mundano. Y usted va a perder a su hijo, va a perder a su hija.
por favor, recapacite, piense. Educar no solamente es darle un conocimiento informativo, es discipular. Las escuelas públicas, lamentablemente, ni las privadas, son un lugar seguro para nuestros hijos. No lo son. Por la currícula que tienen, por las amistades que van a encontrar, no lo son, lamentablemente. Sería lindo que lo fueran, pero no lo son. No le voy a mentir. La mejor alternativa es educarlos en casa. La mejor alternativa es discipularlos usted mismo, entrenarles en la palabra de Dios, de pasar tiempo con ellos, capacitarles para que cuando salgan a la guerra, a la batalla de la vida adulta, estén preparados, con convicciones firmes, con una fe firme y fuerte en el Señor Jesucristo. De otra manera, queridos hermanos, nos van a perder, nos van a perder. Y no queremos perder a nuestros hijos, ¿verdad? No queremos perder a aquellas personitas que Dios ha puesto a nuestras manos para poder cuidarlos y para poder alentarlos y para poder prepararlos para esta vida. Entonces, mi querido hermano, termino con eso. Padres, dice, criar a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hagan lo que tenga que hacer con tal de preparar a sus hijos en una como visión bíblica que les va a ayudar. Recuerda lo que dice la Escritura. Herencia de Jehová son los hijos. Es la herencia que Dios nos ha dado. Es el tesoro que el Señor nos ha dado. Cuidémoslo, honrémoslo y preparémonos, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, para esta batalla tan grande. Que Dios les bendiga. Espero que les haya animado en algo a poder considerar el homeschooling como una mejor opción y aún así no lo pudiera hacer por el momento. No olvide, es su responsabilidad disciplinar a sus hijos, cuidarlos, discipularlos, entrenarlos para este mundo que les espera, que cada vez, hermanos, está más complicado. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.